hoy me gustaría comentaros algo sobre una expresión, un dicho de Jesús que está en el Evangelio de Juan 16:33, que dice: en este mundo tendréis aflicciones. En este mundo tendréis aflicciones. ¿Quién me diera no tener ninguna preocupación en la vida? ¿Quién me diera que nada me quitara la paz y la tranquilidad? No sé si tenéis esa experiencia, pero yo no. Muchas cosas que me quitan la paz, la tranquilidad y que me son temas de preocupación. Pero frecuentemente me siento afligido por diferentes situaciones y me pregunto cómo responder a ellas, cómo portarme ante esas situaciones. Sean necesidades prácticas del día a día, como los gastos de la casa, los problemas con el trabajo, pues hasta relaciones más profundas dentro de la familia, que a veces se van deteriorando, ¿no? Nuestro propio estado de salud, que también a veces se va deteriorando, y cómo enfrento las preocupaciones. Estos son solo algunos ejemplos que los podemos multiplicar y añadir otros muchos más. La cuestión es que los seres humanos no vivimos sin preocupaciones, sin temores, sin problemas, que en muchos casos nos afligen día y noche. Lo curioso es que nos resistimos en nuestros sueños idealizados a vivir las aflicciones comunes a todos. Y buscamos ansiosamente una vida en la que nada nos aflija. Esta búsqueda incluso va asumiendo una estructura cada vez más grande y se va tornando incluso más grande que uno mismo. E inesperadamente nos damos cuenta de que existe un insistente discurso en nuestra época a favor de una especie de vida plena en la que uno puede llegar a sentirse libre de las aflicciones comunes a los seres humanos. Eso depende de la actitud que asumimos ante toda y cualquier situación o persona que alteran nuestro estado de ánimo. Nos dicen que las debemos clasificar como personas tóxicas, meterlas en esa cajita y apartarnos todo lo posible de ella, puesto que nos han convencido de que no merecemos afligirnos por nada. Eso es lo que nos dicen. Pero somos humanos y debemos entender que vivimos en un mundo que tiene diferentes problemas que nos acechan y nos afligen. Eso es inevitable. En la vida de todos nosotros, las aflicciones acaban por instalarse en el ambiente del trabajo, en las relaciones sociales, en nuestro organismo físico, emocional, incluso en la familia. Jesucristo mismo, aun siendo el propio Dios, en su vida terrena, no estuvo libre de dolores, no estuvo libre de persecuciones, de ser malentendido, de sufrir conspiraciones, considerado un criminal y llevado a una vejatoria ejecución pública. Y es en él que encontramos nuestro modelo de vida. Y se nos acerca a Jesucristo con toda su experiencia de dolor y de aflicción que lleva dibujada en su rostro, nos mira fijamente a los ojos y no nos dice: no te preocupes, tendrás una vida libre de toda clase de problemas. No nos dice, tendrás una vida sin jefes opresores y maleducados. No nos dice, ganarás mucho dinero y serás admirado por todos. No nos dice, todos tus sueños se cumplirán al momento. Y sobre todo, no nos dice, vivirás libre de amigas tóxicas que solo se ocupan de cotillear con tus cosas. No. Cristo no nos prometió ninguna de esas cosas. Todo lo contrario. Lo que sí nos dice Cristo es que en este mundo tendréis aflicciones. Eso es lo que nos dijo Cristo. Pero siguiendo ese espíritu de nuestra época, nos preguntamos, a veces un tanto alarmados, ¿no?
¿por qué tuvo Cristo que decirnos esa cosa tan negativa, no? Podría habernos dado más, no sé, cosas positivas, pero no, tuvo que decirnos una cosa así negativa. No fue Él al fin y al cabo el que vino para que fuéramos felices y comiéramos perdices. Por supuesto que por más que lo insista este imaginario evangélico y cristiano popular que tenemos, debemos reconocer que las aflicciones son parte de la vida cristiana, al igual que las fueron en la vida y en la obra de Jesucristo. Por eso creo que la mejor pregunta sería, ¿a qué se refiere Cristo con esta afirmación? No porque nos dijo una cosa negativa, no, sino ¿a qué se refiere Cristo con esta afirmación? Pues creo que lo primero es comprender que esta no es una afirmación suelta. ¿Sabes? Así que está ahí sin amarras, que está suelta en el espacio, como si fuera un mero eslogan o una frase que causa impacto a su público. No. Por supuesto que al decir que pasaremos por aflicciones, tampoco puede ser considerada esta una frase motivacional, de ninguna manera. ¿Quién se motiva con eso, no? ¿Quién se motiva con Cristo, no? Al contrario de todo ello, es parte de un largo diálogo de despedida entre Cristo y sus discípulos, horas antes de su muerte. En otra ocasión os expliqué que del capítulo 1 a 12 tenemos los milagros de Cristo y luego del capítulo 13 en adelante hasta el final tenemos los discursos de Cristo en su última semana de vida. ¿Os acordáis que hace unos domingos os comenté eso? Pues este discurso está en el capítulo 16, es parte del último discurso de Cristo con sus discípulos un par de días, horas antes de que lo apresaran y lo mataran. Y a lo largo de ese discurso, Cristo ya les había hablado de que si el mundo os aborrece, tened presente que antes que a vosotros me aborreció a mí, capítulo 15, versículo 18, y que ha discursado también ampliamente acerca de esa afirmación, llegando al final de ese diálogo de despedida con los discípulos, que se dio en forma de un discurso. Sus últimas palabras fueron justamente estas. Estas fueron las últimas palabras de Cristo a los discípulos en su discurso de despedida. Menuda últimas palabras podríamos pensar, ¿no? Porque luego el capítulo 17 está la oración sacerdotal de Jesús. Y ya a partir de ahí lo llevan preso, el juicio y la muerte y la resurrección y todo lo demás. Pero estas fueron sus últimas palabras. De forma más completa, estas palabras serían: yo os he dicho estas cosas para que en mí tengáis paz. En este mundo tendréis aflicciones, pero tened ánimo, yo he vencido al mundo. Ese es el final completo del discurso de Jesús. Pero esa palabra usada por Jesús, aflicción, ha sido muchas veces usada en el Nuevo Testamento en referencia a preocupaciones futuras, escatológicas, y otras veces en referencia a diferentes formas de persecuciones que se sufre por la fidelidad de uno al Evangelio. En ese sentido, la palabra mundo, ¿no? En este mundo, y luego dice, yo he vencido al mundo, todo en ese versículo 33, esta palabra mundo ubica perfectamente el origen de las aflicciones de los cristianos. No se refiere a los problemas normales o anormales de la vida común sufridos por los seres humanos, incluidos los creyentes. Como creyentes no estamos libres de los problemas comunes de las personas. No estamos libres de quedar sin trabajo, de tener una enfermedad, o sea, de los problemas comunes. No estamos libres de nada de eso. Se refiere esta palabra mundo al mundo en su sentido más malo, en su permanente hostilidad contra Cristo
y sus seguidores. Este es el mundo a que se refiere Jesús aquí. No es el mundo seres humanos, ¿no? El mundo, el espacio físico, el planeta donde vivimos, el mundo, el cosmos, el universo con el sistema solar y las galaxias. No, es el mundo en ese sentido un poco metafórico, ¿no? Pero que se refiere a la hostilidad de las personas contra Cristo y contra sus seguidores. Decía un teólogo sobre el concepto de mundo en este Evangelio de Juan, que mundo designa al ser humano en franca enemistad con Dios. Mundo designa la esfera de los hombres y de los quehaceres humanos ubicados en contraste con el reino de Dios. Mundo es opuesto al caos, porque el caos, se supone, no tiene un orden conocido. Mundo sí. Mundo es opuesto a caos porque tiene una determinada orden, un sistema, una estructura, una sociedad. Está organizado abiertamente contra Dios. Es una organización pensada contra Dios. Y la gran tragedia de este mundo es que está encerrado en un círculo vicioso de un rechazo a Dios que lo conduce a odiar a Cristo y a sus seguidores gratuitamente. Y eso va y viene como un círculo, ¿no? Es de ese mundo de donde nos vienen las aflicciones como seguidores de Jesús, puesto que no hay absolutamente ningún otro lugar donde seguirle o servirle que no sea en este mundo hostil al Evangelio. No hay donde seguir a Cristo, no seguimos a Cristo en las nubes, no, es en este mundo. Curiosamente, el apóstol Pedro nos enseña en su primera carta 3:14 que dichosos sois si sufrís por causa de la justicia. Es curioso, ¿no? Dichosos sois si sufrís por causa de la justicia. Y claro está que no se refiere a ningún sufrimiento por haber robado, matado, ofendido, etc. Más bien, por seguir los pasos de la justicia de Jesucristo y hacerla parte de nuestra propia vida. Cuando adoptamos esa justicia de Cristo como parte de uno, sufrimos oposiciones, persecuciones y odio. Si sufrimos cualquier clase de menosprecio, de burlas, de represiones, etc., por manifestar fidelidad a los valores y los principios del reino de Dios y de Cristo, bienaventurados somos. Si sufrimos porque matamos, robamos o hacemos cosas malas, pues son consecuencias, no es porque seguimos a Cristo, ¿no? No quiero decir con eso que ese dolor no duela o que el sufrimiento no nos dañe cuando sufrimos por amor a Cristo y por fidelidad al Señor. Por supuesto que sí que nos duele y muchas veces nos duele mucho. Más bien, lo que quiero decir es que esa bienaventuranza se traduce nuestra identificación con Cristo mismo y con sus propios sufrimientos redentores. Nos identificamos con el Señor. Y en ese mismo versículo de Juan 16:33, eso se nos va quedando cada vez más claro. El sufrimiento y la persecución por nuestra identificación con Cristo encuentra su sentido más profundo en la palabra paz, ¿no? En la palabra paz, que está aquí en ese versículo 33. No encuentra su sentido cuando el sufrimiento deja de existir, sino que en la paz que Cristo nos da. Por supuesto que la palabra aflicción se contrapone a la palabra paz. Y eso nos ayuda mucho a entender el conjunto del dicho de Cristo. Sin embargo, creo que más importante aún es observar que en ese versículo tenemos diferentes esferas de existencia o dos diferentes dimensiones de realidad, ¿no? Las podemos observar perfectamente por medio
de las expresiones en este mundo y la expresión en mí. En el mundo, ya lo acabamos de comentar, aunque brevemente, en el mundo, donde hay oposición y odio a Cristo. Ahora debemos poner nuestra atención a la otra dimensión, la expresión en mí, en mí. Obviamente, como ha sido dicho por Cristo, se refiere a Cristo, ¿no? Cuando dice en mí, no es en mí, Carlos, es en Cristo, es Cristo quien lo está diciendo. Es como decir en Cristo. Estas dos realidades, si estamos en el mundo o si estamos en Cristo, también se oponen en concepto, en actitud y en realidad de vida. La esfera de en mí, en Cristo, expresa ahora al final del discurso esa misma expresión dicha en la metáfora de la vid verdadera del capítulo 15, cuando dice, toda rama que en mí no da fruto, la poda. Y luego dice, permaneced en mí y yo permaneceré en vosotros. Pero ya no se trata tanto de mundo versus Cristo. Se trata más bien de en el mundo versus en Cristo. No es simplemente mundo y Cristo. Y nosotros no estamos en ninguno de los dos. Es una batalla entre un mundo o Satanás y Cristo. No. El texto dice que las dos dimensiones son en el mundo, por tanto se refiere a mí, a los seres humanos, en el mundo o en Cristo. Ahí estamos todos nosotros, o en una esfera, o en una realidad, o en la otra, ¿no? O sea, se trata de dónde nos ubicamos, si estoy yo ubicado en el mundo o en Cristo. Si pertenezco yo a la esfera conceptual y práctica de la humanidad organizada en franca hostilidad contra Dios, o si pertenezco a esa maravillosa esfera conceptual y práctica del reino de Cristo y de su palabra. Y por lo que parece, no hay posibilidad de permanecer o de pertenecer a ambas esferas al mismo tiempo, como manteniendo un pie en el reino de Cristo y el otro en el reino de la hostilidad contra Cristo. Eso no existe, eso no es posible, ¿no? Además, hay otro contraste que nos interesa mucho aquí en este versículo, el contraste entre las aflicciones en plural y la paz en singular. Las aflicciones pueden ser muchas, de diferentes órdenes, de diferentes orígenes, de diferentes intensidades, pero la paz siempre es única, es singular, es completa, es un todo que recibimos de Cristo. Bueno, ya nos hemos ocupado un poco de las aflicciones, no ocupémonos ahora de la paz. La paz es la paz de Cristo, no es otra. No es ese sentimiento de tranquilidad humana, ¿no? No es ese sentimiento de que no haya nada ni nadie molestándome, ni que me falta dinero ni salud. No, no se trata de esa clase de paz. Mejor, la paz de Cristo tiene todo que ver con reconciliación. La palabra paz significa el final de una guerra, ¿no? Una tregua definitiva, una reconciliación con restauración plena de la comunión. Eso es paz. Por supuesto que es la reconciliación con Dios. Se trata de tregua definitiva y eterna entre nosotros y Dios. Se trata de una plena restauración de la comunión entre yo y Dios. Esa es la paz. Se trata de paz con Dios por intermedio de Jesucristo. Y esa paz no nos viene por estar en mí, y sí por estar en Cristo. En el mundo versus en Cristo. No existe aquí un estoy en mí. No. En mí, Carlos, no. En mí, Patricia, no. Estamos en mí, en Cristo. Solo estamos en paz cuando estamos en Cristo. Ambas
las aflicciones, por un lado, y la paz, por otro, tienen extensiones que se producen en nuestras vidas. Aunque se omite la extensión causada por las aflicciones, creo que Jesús ya, al decir estas palabras, daba por sentado que sabemos muy bien cuáles son las consecuencias y los dolores y las extensiones que nos causan las aflicciones, pero también daba por sentado que no conocemos muy bien las extensiones de su paz. Así que al considerar que la paz de Cristo nos infunde ánimo, y este ánimo es una extensión, se puede deducir que las aflicciones causadas por el mundo ciertamente producen lo contrario de ánimo, el desánimo, ¿no? La frustración, a veces la desesperación. Pero si se omite esa extensión de desánimo producida por las aflicciones, aunque sea real, es porque Cristo quería destacar, enfatizar, iluminar la extensión de su paz en la vida de todos nosotros. Él dice, ánimo, tened ánimo, yo he vencido al mundo. Ánimo, esperanza, confianza, una actitud valiente, son diferentes formas de decir lo mismo. Lo que torna ese ánimo importante no es tanto una actitud personal frente a los problemas, ¿no? Tienes que afrontar los problemas con actitud. ¿Qué significa eso, no? La verdad es que yo no sé muy bien qué significa eso. Lo escucho mucho, pero no sé muy bien qué significa. Lo que torna ese ánimo importante no es una actitud personal, sino la actitud personal de Cristo frente a su muerte por el pecado humano, por mi pecado, una actitud de victoria plena y definitiva que se proyecta en mi vida y me conduce hacia la eternidad. La victoria de Cristo se aplica y se infunde a nosotros, y es por eso por lo que tenemos ánimo. Si la paz es de Cristo y de Él nos viene, también el ánimo es de Cristo y de Él lo recibimos cada día, cada situación hostil que nos toca vivir. Siempre nos decimos unos a otros, ánimo, mucho ánimo. ¿Por qué no decimos ánimo, mucho ánimo por la paz de Cristo en tu vida? Sería una manera más completa y correcta de desear ánimo a los demás. No ánimo porque busque dentro de tu alma algo de ánimo y vete a casa. No, ánimo, busca en Cristo ánimo para tu vida, porque Él ha vencido el mundo y Él nos infunde en este ánimo. Dice el dicho de Cristo, en este mundo tendréis aflicciones. Pero esta perspectiva del dicho de Cristo no es que pongamos nuestra atención ansiosamente en las hostilidades del mundo sin Cristo. La intención de estas palabras de Jesús es que desviemos nuestros ojos de las hostilidades y sufrimientos hacia la paz reconciliadora infundida por Dios, hacia ese ánimo que nos infunde la victoria de Cristo, que nos garantiza la victoria también a nosotros sobre todos los males, que nos permite comprender que en el reinado de Cristo al que pertenecemos, donde nos ubicamos ante la vida, la alegría nos viene tras la tribulación. Todo eso nos viene tras la tribulación. La alegría, la vida, la paz, la eternidad. Hermanos, que el Señor nos colme de su paz y de su ánimo. Amén.